afectadas. Durante los brotes se pueden aplicar insecticidas, sea por vaporización, para matar los mosquitos en vuelo, o bien sobre las superficies de los depósitos o alrededor de estos, donde se posan los mosquitos. También se pueden utilizar insecticidas para tratar el agua de los depósitos a fin de matar las larvas inmaduras. Como protección durante los brotes se recomienda llevar ropa que reduzca al mínimo la exposición de la piel a los vectores. También se pueden aplicar repelentes a la piel o a la ropa, respetando estrictamente las instrucciones de uso del producto. Para quienes duerman durante el día, sobre todo los niños pequeños, los enfermos y los ancianos, los mosquiteros tratados con insecticidas proporcionan una buena protección. Las espirales insectífugas y los vaporizadores de insecticidas también pueden reducir las picaduras en ambientes interiores. Las personas que viajen a zonas de riesgo deben adoptar precauciones básicas como el uso de repelentes, pantalones largos y camisas de manga larga o la instalación de mosquiteros en las ventanas. No existe un tratamiento específico antiviral para tratar la fiebre chikungunya. El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas. El analgésico que recomiendan las guías es el uso de acetaminofén. Solamente al paciente se le prescribe acetaminofén. Los llamados AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco están contraindicados, sobre todo porque si usted está tratando de descartar dengue, estos medicamentos pueden alterar las plaquetas, entonces eso está contraindicado. Usted puede también usar la calamina y óxido de zinc en loción para el ras cutáneo, para la rasquiña, el prurito, para el eritema que la persona presenta, puede echarse esa loción. Los humectantes ayudan. Básicamente el tratamiento de alivio de síntomas. Es una enfermedad que después que el mosquito pica puede aparecer entre 4 y 18 días después, o hasta 12 días inclusive. Pero una persona puede durar con los síntomas agudos hasta 10 días. La persona que tiene la enfermedad, que lo más importante, los síntomas más importantes, como les decía, son la fiebre y los dolores articulares, incluso después de haber pasado el episodio, puede volver a presentar dolores articulares a los 2 meses, a los 3 meses después, e incluso al año. Esto hay que tenerlo muy presente. Los pacientes que le hayan diagnosticado esta enfermedad tienen que tener en cuenta que meses después podrían volver a presentar dolencias articulares. Esto hace parte de la historia natural de la enfermedad y no es motivo para entrar en pánico ni mucho menos. Las complicaciones por esta enfermedad son escasas. ¿Hay complicaciones? Claro que las hay, pero son escasas. Hay grupos bastante vulnerables a complicarse y agravarse, como son, por ejemplo, los neonatos, los recién nacidos, como son, por ejemplo, las personas mayores de edad, también pueden complicarse con facilidad. Hay que tener eso presente. Entonces, la enfermedad, sí, la enfermedad por virus de chikungunya es una enfermedad que llegó a nosotros y que quizás llegó para quedarse por mucho tiempo. Las principales medidas de prevención y control: hay que controlar el vector, hay que controlar el mosquito. ¿Y el mosquito dónde se controla? Donde vive el mosquito. Entonces, por eso hay que recoger los inservibles, los frascos, las llantas donde se acumule agua, donde se retenga agua, porque allí puede estar el mosquito, ahí puede crearse la larva y después salir el mosquito adulto. La fumigación ayuda, claro que ayuda, pero no es lo suficiente. El principal trabajo lo hacemos nosotros como comunidad en las casas, no teniendo botellas por ahí que tengan agua retenida,
nada de teniendo los patios limpios, nada de llantas en los patios. Los floreros, hay que estar muy pendientes también al agua que está depositada en los floreros, no hay que ya prácticamente quitar esa costumbre. Entonces, eso es lo principal, hay que controlar el vector. A veces nosotros pensamos que de pronto todas estas medidas no deben ser por la inmediatez de la noticia. Estas son medidas que se deben hacer permanentemente en la comunidad y que la comunidad las debe tener en cuenta. Porque nosotros tenemos dengue todo el tiempo, hemos tenido dengue, y las medidas para controlar el vector son las mismas, porque el mosquito Aedes aegypti es vector tanto para enfermedad chikungunya como para enfermedad dengue. Entonces hay que tener eso presente, toda la comunidad debe tener en cuenta esas medidas. Brotes. La enfermedad se da en África y Asia y el subcontinente indio. En África las infecciones humanas han sido relativamente escasas durante varios años, pero en el año de 1999 y 2000 hubo un gran brote de la República Democrática del Congo y en 2007 hubo un brote en Gabón. En febrero de 2005 comenzó un importante brote en las islas del Océano Índico, en el cual se relacionaron numerosos casos importados en Europa, sobre todo en el 2006, cuando la epidemia estaba en su apogeo en el Océano Índico. En 2006 y en el 2007 hubo un gran brote en la India, por el que también se vieron afectados otros países de Asia suroccidental. Desde 2005, la India, Indonesia, las Malvinas y Myanmar y Tailandia han notificado más de 1,9 millones de casos. En el 2007 se notificó por vez primera la transmisión de la enfermedad en Europa. Era un brote localizado en el noreste de Italia en el que se registraron 199 casos, confirmándose así que los brotes transmitidos por Aedes aegypti son posibles en Europa. En diciembre de 2013, Francia notificó 2 casos autóctonos confirmados mediante pruebas de laboratorio en la parte francesa de la isla caribeña San Martín. Desde entonces, se ha confirmado la transmisión local en la parte holandesa de Asia, Anguila, Dominica, Guayana, Guadalupe, Islas Vírgenes Británicas, Martinica y Aruba solo ha confirmado casos importados. Este es el primer brote documentado de fiebre chikungunya con transmisión autóctona en las Américas. En fecha 6 de marzo de 2014, ha habido más de 8.000 casos sospechosos en la región. La enfermedad por virus de chikungunya ya llegó a Colombia y quizás llegó para quedarse por mucho tiempo. No hay que entrar en pánico, ni mucho menos. Hay que tomar todas las medidas de control del vector, los cuidados en salud pública hay que hacerlo. Actualmente en Colombia, según el boletín epidemiológico con corte a 25 de septiembre, se han notificado 4.914 casos de chikungunya. Y los 4.914 casos se han notificado en 33 municipios de 11 entes territoriales. Llámese ente territorial, secretarías departamentales de salud y departamentos administrativos distritales de salud, como por ejemplo en nuestro medio el DADIS Cartagena, por ser Cartagena un distrito turístico. Estos casos se han notificado principalmente en la costa atlántica. Casos confirmados por clínica, 4.619 casos. Casos confirmados por laboratorio, 89 casos. Casos descartados por clínica, 25 casos. Descartados por laboratorio, 102. Casos que aún están pendientes por clasificar, 3 casos. Y casos sospechosos, 76. Las enfermedades de interés en salud pública siempre hay que definir los casos. Los casos se pueden definir como caso sospechoso, caso probable, caso confirmado por laboratorio, caso confirmado por nexo epidemiológico,
También hay casos descartados tanto por clínicas como por laboratorios. Bueno, usted anotaba el boletín epidemiológico del evento en Colombia. En la región de las Américas, en diciembre de 2013 se ha documentado su transmisión en 45 países. El número de casos notificados hasta la semana epidemiológica 38 de 2014, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, asciende a 729.178 casos sospechosos, 9.537 confirmados y 113 personas han fallecido a causa de esta epidemia. Creo que nosotros vamos a superar, por lo menos en la región de las Américas, el 1.000.000 de casos. Y todos los días están llegando casos a las urgencias, casos a las consultas externas de la ciudad y de todas las ciudades de la costa atlántica y de los municipios de la costa atlántica. Lo más importante que hay que decirle a la comunidad es que tenga las medidas para controlar el vector, los criaderos de mosquitos, por favor, las casas limpias, los patios limpios, que pueden usar los insecticidas se pueden echar debajo de las camas, en los closets, en los rincones, porque el mosquito allí en el día está y luego, como les decía, él sabe, aunque Aedes aegypti él puede picar durante todo el día, ellos tienen unas horas que les gusta masticar. El mosquito le gusta masticar cuando está cayendo la tarde y en la mañanita. Por eso es que usted en las casas, por ejemplo, si está en una terraza tipo 5 y media de la tarde, usted a veces dice, caramba, pero aquí sí hay mosquitos. No es que aquí sí hay mosquitos, sino que simplemente esas son las horas donde ellos mastican. Bueno, y antes de terminar nuestra emisión, queremos que usted invite a los siguientes a que nos acompañen en esta nueva etapa del informativo de la salud que comienza hoy. Bien, invitamos a toda la audiencia del Caribe colombiano, todos los que nos sintonizan a través del satélite o a través de la página web, invitándolos a esta tercera etapa del informativo de la salud, el programa que propende por la salud, prevención de las enfermedades, promoción de la salud y bien, y cualquier inquietud que nuestros oyentes tengan. Y tenemos un galeno, como lo es el doctor Juan Carlos Gómez Piñeres, llamar al 6565-777 y estará el micrófono abierto y el galeno presto a través de la dirección en la página web del informativo de la salud. Mauricio, son varios puntos en los que ustedes se pueden contactar con nosotros: el correo electrónico informativo de la salud 2009@yahoo.es, en la página de Facebook informativo de la salud, en el canal de YouTube y también a través de la cuenta de Twitter @monmartin2. También recordamos que nos pueden seguir desde cualquier parte de Colombia y el mundo a través de todear.com, emisora La Voz de las Antillas. Y allí se le dará respuesta a todos los interrogantes concernientes en salud, sobre todo en este tema de la virosis esta, como lo es el chikungunya, y también una enfermedad grave como lo es el mal de ébola, que es todavía más importante. Seguramente también estaremos tocando el tema que causó mucha polémica, el tema de la vacuna del papiloma humano, que ha causado tanta polémica, sobre todo en el municipio del Carmen de Bolívar, donde se han registrado múltiples casos. Tristemente, ahora que toque ese tema de la vacuna del papiloma humano, donde cada día crece más jovencitas, niñas, en edades de 15, 13, 16, 18, son infectadas con el virus del papiloma humano. De pronto ya comienza una vida promiscua, en fin. Y lo triste es que el ministro de Salud dice no, que es un problema psicológico. Por Dios, aquí se le dará respuesta a eso en próximas emisiones. Así es, de esta manera finalizamos nuestra primera emisión del año. Que se desmayaban las jovencitas, no, esto es psicológico, en fin, eso se le dará respuesta. Eso no es respuesta para un ministro de Salud. Sí, señor, de esta manera finalizamos esta primera emisión del 2014 del informativo de la salud. Estuvimos para acompañarles Toti Castillo Hernández, Chile Morillo Álvarez, que está de rumbo, ¿no? Señor, y quien les habla, Mau Martín, contamos con la asesoría médica del doctor Juan Carlos Gómez Piñeres. La invitación cordial para el próximo sábado a las
12 en punto de la tarde por la voz de las Antillas de Todelar 1300 AM, que es cadena nacional. Esta es una emisora, Todelar, desde Cartagena, la voz de las Antillas, 1300 AM, HJOQ, Todelar, 60 años de radio.